Muros. En este video vamos a profundizar en los muros como recurso constructivo que, si bien ha venido practicándose desde la antigüedad, en la actualidad nos presenta una enorme variedad y versatilidad en su uso. Los muros de carga son elementos estructurales cuya función principal es la de sostener la estructura del entrepiso, techo o forjado superior. Además, los muros tienen la función adicional de acotar y dividir el espacio. Un muro de carga es un elemento de compresión que distribuye las cargas verticales, concentradas o no, a lo largo de toda su longitud, las cuales se propagan de manera gradual a los cimientos, y de ahí al suelo. A su vez, a lo largo de su longitud, ofrece una gran resistencia lateral. Sin embargo, cuando la fuerza se ejerce perpendicularmente a su longitud, el muro puede resultar débil. Ante esto, los muros de carga suelen presentar una sección triangular, dado que el centro de gravedad del triángulo es más cercano a su base, haciéndolo más resistente al volteo. El ancho de la base también contribuye para su estabilidad y para evitar la sobrecarga en un área muy reducida del terreno. Antiguamente los muros de mampostería tradicionales eran en talud, es decir, muy gruesos en la parte inferior, disminuyendo en sección a medida que se elevan en altura. Esto proporciona una gran área de estabilidad lateral. Estos mismos efectos se logran en construcción de albañilería contemporánea al usar una zapata de cimentación que se ancla al muro usando acero de refuerzo. En las construcciones de varios pisos, los muros de carga deben llevar no solo el peso del piso de encima, y su propio peso, sino también el peso acumulado de todos los pisos y muros de encima. Debido a que estas cargas son acumulativas, aumentan cerca de la parte inferior, por lo que el espesor del muro debe aumentarse para llevar la carga incrementada mientras mantiene una compresión aceptable. El edificio Monadnock, Arquitectos Burnham y Root, Chicago, 1891, es uno de los edificios más altos con muros de carga de mampostería de construcción que se haya realizado. Su estructura de 16 pisos consiste de 2 muros de carga exteriores a lo largo del edificio. Estos muros disminuyen de 61 centímetros, 2 pies, en los pisos superiores a 183 centímetros, 6 pies, en la planta baja. Los muros perpendiculares de carga de mampostería perforados por aberturas arqueadas proporcionan resistencia lateral contra las cargas del viento. Por su naturaleza, los muros son superficies continuas. Sin embargo, es necesario realizar en ellos aberturas, o vanos, para conformar ventanas o puertas que iluminen, ventilen o comuniquen los espacios. Para lograr estos vanos sin afectar la estabilidad estructural del muro, deben incorporarse dinteles o arcos. El dintel es una pequeña viga que se coloca encima del hueco para desviar las cargas del muro hacia los laterales. En épocas anteriores, solía usarse pierdas alargadas de gran tamaño y elementos de madera que permitían lograr aberturas pequeñas en los muros, lo necesario para ventanas y puertas no demasiado anchas. En la actualidad lo más común es reforzar un dintel con acero. Otra manera de desviar las cargas del muro hacia los lados del vano es utilizar un arco. Con esta técnica, el material trabaja fundamentalmente a compresión, un tipo de esfuerzo apropiado para la piedra y el ladrillo. Las cargas se conducen desde la piedra angular hacia ambos extremos del arco hasta llegar a los laterales, que tienden a ejercer una fuerza hacia los costados, contrarrestada por el resto del muro. De este modo, se consiguieron antiguamente huecos de grandes claros en los edificios, como los vitrales de las catedrales góticas. El arco, con todas sus formas, es una estructura única, adaptable y sólida que ha dominado el mundo occidental desde hace 2000 años. Es capaz de unir grandes distancias, soportar grandes pesos y los estragos del tiempo. Todo esto lo logra a partir de los más simples materiales que a la vez lo hacen la estructura más perdurable que conoce el ser humano. La idea principal de un arco es canalizar la fuerza que la estructura necesita soportar de manera que sea más eficiente en términos de cómo se usan los materiales para su construcción. No existe otra estructura que se le acerque en eficiencia al arco y sus parientes: la bóveda, el cilindro y el domo. Pero hubo una época en que dichas estructuras no se conocían.
Si hubiese estado vivo hace unos 2000 años y hubiese querido construir un puente que atravesara un riachuelo relativamente ancho, sus posibilidades hubiesen estado bastante limitadas. Quizá hubiera podido derribar un árbol si el riachuelo era lo suficientemente estrecho, y de esa forma hubiese creado un puente y cruzado de un extremo al otro. En ingeniería a ese árbol se le llama viga. La viga, la estructura más básica, se ha usado desde hace unos 12.000 años antes de Cristo. En Stonehenge, en las ventosas llanuras del sur de Inglaterra. Hay vigas o linteles sobre los pilares equidistantes en estas estructuras antiguas. Más tarde los griegos usaron este método de construcción en sus templos. Era práctico y hasta hermoso, pero limitado por la distancia que una viga de madera o piedra podía tener antes de ser separada al caer. No obstante, en alguna parte, en algún momento en la antigüedad, alguien se dio cuenta de que había una mejor forma de construir estructuras grandes y prácticas. Desafortunadamente, los materiales de construcción en la antigüedad tenían limitaciones, lo que forzaba a los arquitectos de esa época a ser creativos. Las restricciones que tenían los romanos era la disponibilidad de los materiales. No se pueden construir vigas de bloques de roca. Se podían construir de madera, que era lo que estaba disponible para los romanos. Pero de nuevo el problema era que estaban limitados a pequeñas distancias. Por ello, tenían necesidad de descubrir una nueva forma de estructura, una que pudiese generar solo fuerzas compresivas y para la que se pudiera emplear la roca y el concreto como materiales ideales. ¿Qué innovadores fueron los ingenieros romanos que descubrieron que el arco era la estructura ideal? De hecho, aún lo es. Ellos tomaron una idea simple y antigua y crearon una civilización sobre ella. Pero, ¿qué es lo que realmente hace a esta estructura tan maravillosa? La simple idea de una cadena colgando ilustra perfectamente todos los principios de la estructura principal de un arco. Es mucho más fácil de visualizar. Aquí tenemos una fuerza en tensión y si te puedes parar de manos o si lo congelas y lo volteas, podrías ver cómo se distribuyen las fuerzas en el arco. La clave es que esta cuerda nunca se equivoca, no miente y siempre se adapta a la tensión que se le hace, porque la cuerda solo puede soportar tensión. De la misma manera, una estructura de bloques de piedra no miente, ya que solo puede soportar compresión. El arco puede soportar presiones enormes si es una estructura hecha a partir de la compresión, es decir, puede soportar presión. Mientras más fuerza se le aplique, más comprimido estará el arco. Por otra parte, si se le aplica tensión al arco, pierde su fuerza rápidamente. Si se separan los cimientos del arco, este se desmorona. El secreto de la estabilidad en el diseño del arco está en contener las fuerzas o la línea de empuje, nombre que recibe en la estructura del arco. Si movemos el arco, los soportes que están a su alrededor se ajustan a los diferentes movimientos y se adaptan a las nuevas fuerzas internas. La clave o la magia es que pueden soportar una gran variedad de posibles presiones. Además, cuando el piso se mueve, el arco se ajusta con facilidad a los movimientos. Es un equilibrio, se mantiene de pie. En un arco hay una línea de fuerzas que lo atraviesa. Siempre y cuando la línea de fuerza esté dentro de la estructura del arco o termine en los soportes del arco, el arco se mantendría de pie para siempre. Pero si la línea de fuerza está fuera de la estructura del arco, por causa del aumento de peso o por cambios en la forma, este se derrumbará. Los romanos sabían esto. Los ingenieros romanos sabían cómo podían redistribuir las fuerzas en sus estructuras, incluso después de que sufrieran daños. Los arcos vienen en todos los tamaños y formas. El arco clásico romano es un semicírculo de piedra o concreto. El arco gótico que se construyó entre los siglos XII y XV tiene una corona puntiaguda que permitía mayores espacios abiertos. También tenemos el arco en forma de asa, popular en Inglaterra, que tiene una abertura bastante ancha. Y en el este, los arcos moriscos con una estructura menos sólida, pero con unas formas únicas. Aunque el propósito primario de un arco es soportar peso, su forma siempre se ha prestado para innovaciones artísticas.
A medida que progresaba el diseño del arco, el uso de la piedra se hacía un arte cada vez más refinado. La colocación de las piedras, y en especial de la piedra angular, tenía el toque personal de cada diseñador. La piedra angular es la piedra que se coloca de último en un arco tradicional. Es la que cierra el arco y permite que se comprima. Estas piedras tradicionalmente eran más grandes y vistosas que el resto de las piedras del arco. Sin embargo, era solo por vistosidad. Siempre se oye sobre la piedra angular. Se dice que es la piedra más importante en un arco. La piedra angular en realidad es la que recibe la menor cantidad de fuerza. El hecho de que reciba toda esta atención más bien es algo paradójico. Se cree que la mayor fuerza está en el medio, pero en el medio es donde hay menor fuerza. Por lo tanto, la piedra angular es la que recibe menor fuerza. Si se hace un arco con un número impar de bloques de piedra, en el medio se debe poner uno que sería la piedra angular. Pero si se construye un arco con un número par de bloques de piedra, entonces no habría una piedra angular. Pero por el hecho de ser la última piedra en el arco, dicha piedra tiene un propósito muy especial. Sin ella, el arco caería. Los romanos fueron los primeros en hacer uso de los arcos en grandes edificaciones o puentes. Ellos resolvieron varios de los grandes problemas de construcción de su época. Pero otros obstáculos no fueron superados. Otro gran reto que enfrentaron los ingenieros romanos fue transportar agua a grandes distancias y particularmente sobre valles. Existen estructuras enormes de varios niveles. En los acueductos, ellos comúnmente comenzaban con arcos con mayor separación en la parte de abajo, que se iban haciendo más y más pequeños a medida que iban subiendo para de esta forma reducir la cantidad de material en la parte superior de la estructura, y también porque un arco más pequeño es más estable que uno con mayor separación. Debido a que son muy estables, ellos hacen peso a los arcos más grandes que están cerca de la base del acueducto y les dan mayor estabilidad debido a que le suman peso a todos los arcos que están debajo. El acueducto Pont du Gard en Francia es de casi 300 metros de largo y de 50 metros de alto y tiene arcos en el nivel inferior que van desde 15 metros hasta 21 metros de ancho y 20 metros de alto. Los arcos más altos solo miden 3 metros de ancho y 8,5 metros de alto. El propósito de un arco tiene dos basamentos: cambiar la dirección de la fuerza aplicada y hacer que las dos fuerzas que van en direcciones contrarias estén en compresión. Estas increíbles estructuras son un testimonio sorprendente del ingenio de sus diseñadores. Pero aún podemos hablar más sobre el diseño básico del acueducto. Creo que el Coliseo es un tipo de acueducto romano que se cierra para delimitar un terreno. Era la arena del emperador y de los ciudadanos de Roma. Con aproximadamente 180 metros en su parte más ancha y con 50 metros de alto, el Coliseo fue un lugar donde se llevaron a cabo miles de eventos. Albergaba tanto como 75,000 espectadores que se reunían para ver batallas de gladiadores en una estructura arquitectónica magnífica. El uso de concreto es quizá uno de los aspectos más fascinantes de la tecnología romana de construcción. El arco es una estructura, se podría usar concreto, roca o bloques de roca, pero los romanos llevaron el arco a otro nivel. La invención y el uso de concreto por parte de los romanos hicieron posible que se le diera otro uso al arco. Entre los muros de carga podemos encontrar diferencias marcadas principalmente por el material con el que están elaborados. De esta forma, clasificaríamos los muros de carga en aquellos elaborados con tierra compactada, aquellos elaborados con mampostería y aquellos monolíticos, elaborados con concreto armado. La tierra compactada o tapial se ha utilizado en la construcción durante miles de años, y la evidencia de su uso se remonta al período neolítico. Su proceso de construcción requiere de comenzar construyendo el marco para los muros. Usualmente compuesto por dos paneles paralelos de madera contrachapada, el marco es rellenado con una capa de tierra húmeda, que generalmente incluye arena, grava, arcilla y un estabilizador. Después de agregar esta pequeña capa, se comprime en aproximadamente la mitad de su volumen original. Este proceso se repite iterativamente hasta que el marco está lleno de tierra compactada, retirando la madera y dando forma a una pared de tierra apisonada independiente. El tapial o tapia es una técnica de tierra apisonada que se utiliza en la construcción hace miles de años.
Por ejemplo, la muralla china está construida con tapial y es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Para construirlo, primero se selecciona la tierra, después se tamiza y con poca humedad se ponen sucesivas capas dentro de un molde, donde se compacta a golpes con un pisón, que puede ser manual o neumático. Finalmente se retira el molde y queda construido un muro de una sola pieza, hecho in situ, es decir, en el lugar. Lo más interesante del tapial es que es ecológico y se realiza con los materiales disponibles en la zona. Expuesto al sol, sirve como una estufa, gracias a que acumula calor de día y lo entrega durante la noche. Las herramientas para realizarlo son de bajo costo y se puede decorar con el uso de piedras, cal y ferrites. Hay que tener en cuenta que el tapial no es impermeable, así que hay que protegerlo de la humedad con cimientos, aleros y productos superficiales. Gracias a todas estas ventajas, esta técnica constructiva continúa viva. La mampostería es un sistema tradicional de construcción que consiste en utilizar ladrillos, piedras, mármoles, granitos, bloques de concreto, tejas, etc., para construir muros y paramentos. Originalmente, el término mampostería se refería exclusivamente a la unión de piedras con algún tipo de argamasa para erigir muros o estructuras sin ningún tipo de hileras. En la actualidad, con mampostería se incluye todo el proceso constructivo que use un elemento rocoso, labrado y sin labrar, o prefabricados, como los tabiques o ladrillos. Entre los muros de mampostería encontramos, además, 3 clasificaciones distintas de acuerdo al sistema constructivo en el que funcionan. A la primera de ellas, siendo la más rudimentaria, se refiere a la superposición de bloques en una disposición específica, llamada aparejo, unidos con o sin argamasa o mortero. La desventaja de estos muros es, como lo vimos anteriormente, el espesor necesario y la forma trapezoidal de la sección, que implican un elevado dispendio de recursos y unas limitantes espaciales y de altura. A su vez, debido al hecho de trabajar únicamente bajo compresión vertical, estos muros suelen ser poco resistentes ante fuerzas laterales. En segundo lugar, nos encontramos con los muros de mampostería confinados, hechos a partir de marcos de madera o concreto armado, que confinan a los muros de adobe, piedra o ladrillo, dotando a todo el sistema estructural de mayor resistencia a los esfuerzos laterales y reduciendo incluso la cantidad de material necesario para su elaboración. En tercer lugar, tenemos a los muros de mampostería estructural o reforzada, que, en lugar de estar confinada en elementos estructurales que soporten esfuerzos de flexión, estos elementos se integran al interior de los bloques mismos de mampostería, generando una malla que refuerza al muro de las cargas laterales. Por último, hablaremos de los muros de hormigón armado como sistema estructural, que dado el nivel de especialización que requiere su proceso, suelen usarse en construcciones de mediana o gran dimensión, o en proyectos donde la tipología implique una alta compartimentación del espacio, como en edificios de departamentos. En la imagen vemos uno de los primeros edificios construidos con concreto armado del arquitecto Auguste Perret en la calle Franklin de París a principios del siglo XX. Época de grandes avances y comienzo del auge de este material en la industria de la construcción. Cada componente del hormigón armado aporta una cualidad para, en conjunto, ofrecer las características, durabilidad y comportamiento por el que este material es requerido. El cemento Portland es el aglomerante que constituye la base del hormigón armado. Es un polvo muy fino que se obtiene moliendo una mezcla de clinker de Portland y un regulador de fraguado, generalmente una piedra de yeso de origen natural. El agua que permite que se produzcan las reacciones químicas necesarias para el posterior endurecimiento del cemento. Además, permite que la masa se pueda trabajar fácilmente en la obra. Los áridos son los fragmentos de materiales duros, en general de rocas, que se introducen en la mezcla del hormigón junto al cemento y al agua. Se dividen en 2 clases según su tamaño: los menores de 5 milímetros que llamamos áridos finos o arenas, y los mayores de ese tamaño que se conocen como áridos gruesos o gravas. Estos últimos no superan los 150 milímetros. Y por último el acero corrugado, que es una aleación de hierro y carbono cuyas características se definen en base a las siguientes características: resistencia, límite elástico, alargamiento y aptitud al doblado. El proceso de conformación de estas estructuras podría resumirse en 5 fases a considerar: colocación de la armadura, encofrado, colado de concreto y vibrado, fraguado y desencofrado. Los muros de concreto armado funcionan de forma monolítica, es decir, de una sola pieza con el refuerzo interior del acero.
Además, como el hormigón posee una resistencia a la compresión muy alta pero una resistencia a la tracción o flexión baja, donde quiera que intervengan fuerzas de tracción, como en losas y vigas, se recomienda utilizar hormigón armado. Es decir, agregar acero al cemento, ya que tiene resistencia a la tracción. El dimensionado del muro y por ende del armado dependerá de las solicitaciones a las que esté sometido, pero a modo ilustrativo, podemos ver en las imágenes cómo son los armados y la especial atención que tienen los refuerzos en puntos estratégicos como encuentros y remates. Al finalizar este video, recomendamos revisar el contenido adicional sobre el funcionamiento estructural del concreto armado. Merece la pena destacar que de manera regular, si el espesor del muro es menor a 100 milímetros, el refuerzo de acero suele hacerse en una sola línea o capa. Sin embargo, según aumenta el espesor del muro, mayor a 200 milímetros, será necesario poner el emparrillado o ferralla en 2 capas. En cualquiera de los 2 casos, que dependerán del tipo de construcción y carga de la misma, se debe atender de manera especial el correcto recubrimiento de las varillas, para evitar la corrosión de las mismas por su contacto con la humedad exterior o agua directa, ya que podría suponer la pérdida de capacidad portante de la estructura. Habiendo revisado y comprendido hasta ahora los usos y generalidades de los tipos de estructuras lineales o muros, pasaremos ahora a revisar las estructuras porticadas en el siguiente video de esta tercera semana.